que parece como el sonido de un llamado, ¿no? De un cuerno, por ejemplo, para la casa o algo por el estilo. Eso se llama el intervalo de quinta. Quinta. Y las notas que toqué son el do y el sol. Se llama quinta porque, bueno, tenemos do, re, mi, fa, sol. Ese intervalo de quinta tiene una particularidad, y es que la frecuencia del sol en relación a la frecuencia del do es un 50% más alta. O sea, 50% más alta significa que la frecuencia del sol es 3 dividido 2 veces la frecuencia del do, 3 medios, ¿no? Y después de tocar otro intervalo, que parece el típico final de algún tango canyengue, ¿no? Obvio, ¿no? Este es un intervalo de cuarta, pero cuarta en el buen sentido de la palabra, no en el sentido de baja categoría, ¿no? De cuarta. Es un intervalo en donde la frecuencia, vamos, estas notas son sol, do, sol, do. El do este de arriba, la frecuencia del do de arriba, en relación a la frecuencia del sol, es 4 tercios más alta, o sea, redondeando es un 33% más alta. Muy bien, entonces si yo hago do, sol, sol, do, ¿no? Lo que tengo es el do de abajo con el do de arriba. Esas dos notas son notas do. La segunda es un más aguda que la primera. Este es un do más agudo que este. Las dos se llaman do. Sin embargo, son dos sonidos diferentes. Y se relacionan en cuanto a que la frecuencia de la más aguda es el doble que de la otra. Es el doble. Es un 100% más alta esta frecuencia que esta, ¿no? Y casualmente, si uno multiplica 3 medios por 4 tercios, me da el número 2, ¿no? Muy bien. Todo esto fue descubierto hace 2500 años por un señor que se llamaba Pitágoras, ¿no? Y sus alumnos. Oiga, había toda una secta, porque realmente era un grupo de personas, un grupo secreto, los pitagóricos. ¿Y por qué yo digo que tiene que ver la música con el nacimiento de la ciencia? Porque, digamos, cuando en toda charla, curso o lo que sea, que donde habla de dónde surgió la ciencia moderna, siempre se habla de Galileo y de Newton más que nada, de Copérnico, todas personas que vivieron entre los siglos XVI y XVII, ¿no? ¿Y cuál es el key, la clave de esa revolución científica? La gente se atrevió, por un lado tuvo la prudencia de estudiar sistemas simples, como una rueda cayendo en un plano inclinado, o como un péndulo que va y viene. Y gracias a eso se dieron cuenta que se les podía aplicar la matemática al estudio de la naturaleza. Ahí fue digamos, el corazón de la revolución científica. El descubrir que uno puede aplicar la matemática para entender la naturaleza. Ahora, los primeros intentos de aplicar la matemática no fueron por Galileo y por Newton. Porque si uno incluye a la música como parte de la naturaleza, al fin y al cabo, la música es sonidos, y los sonidos son vibraciones en el aire, digamos, es parte de la naturaleza. Resulta que fue Pitágoras el que se dio cuenta que entre sonidos armoniosos hay relaciones entre las longitudes de las cuerdas. En ese momento, digamos, ni Pitágoras ni nadie podía medir frecuencias, o sea, frecuencias de oscilación, pero sí podían medir la longitud de las cuerdas, ¿no? De una lira, por ejemplo. Entonces, la relación entre las longitudes de las cuerdas de sonidos armoniosos estaba dado por números muy sencillos: 3 dividido 2, 4 dividido 3, 5 dividido 4, o sea, 2, o sea, números muy sencillos, y eso lo descubrió Pitágoras, fue el primero. Entonces, por eso, si la ciencia tiene que ver con descubrir la importancia de la matemática para entender la naturaleza, entonces todo lo que pasó allá en la Grecia del siglo V, VI a.C., ahí es donde empezó, ¿no?, la ciencia. Ese es un poco el resumen. Los pitagóricos hablaban creían que el fundamento de la naturaleza era numérico. De alguna manera,
los números constituían la naturaleza. La palabra griega es pitmenes, que significa base, fundamento. Y Pitágoras creía que eran números pequeños, 2, 3, 4, nada de números como 828, ¿no? Los números chiquititos. Nos han llegado fragmentos, y nos han llegado sobre todo fragmentos de alumnos de Pitágoras y de comentadores que vivieron después. Hay otra palabrita, legein, ¿no? que viene de una raíz indoeuropea que es leg. A muchos les remitirá a su infancia o a la infancia de sus hijos, ¿no? Acá puse algunas imágenes que no tienen que ver con los griegos, sino con ciertos juguetes actuales, ¿no? Muy conocidos en todo el mundo. Leg significa juntar, recolectar. Incluso en el griego antiguo, en la Ilíada, Odisea, de Homero, aparece la palabra legein, que significa seleccionar, recolectar, enumerar, ¿no? Pero por otro lado está la palabra logos, ¿no? Que en griego tiene que ver con el arte de razonar, de tener un discurso coherente, ¿no? Un argumento coherente. Entonces logos, legein, todo tiene que ver con armar coherentemente cosas, ¿no? Por ejemplo, ubicar las cosas con palabras coherentes, ¿no es cierto? Todo eso. Entonces, esto es otro elemento que yo quería comentarles como para ir atando algunos cabos. Y voy a compartir con ustedes un fragmento de un filósofo que vivió en el siglo VI después de Cristo, o sea, 1000 años después de Pitágoras, se llamaba Boecio, que escribió una obra que se llamaba Acerca de la institución de la música. Y nos cuenta una anécdota de Pitágoras. Él dice que Pitágoras habría buscado por largo tiempo los criterios racionales que determinaran las consonancias musicales. Dice, un día guiado por la divinidad, pasó por una herrería de la cual emergían sonidos musicales armoniosos. Y se acercó y vio que los timbres musicales parecían provenir de unos martillos del herrero, que al ser golpeados de forma simultánea producían sonidos consonantes y disonantes. Entonces se dio cuenta que los martillos pesaban 12, 9, 8 y 6 libras, alguna medida de peso en ese momento. Entonces, bueno, descubrió que la diferencia entre los martillos tenía que ver con 2 dividido 1, 9 dividido 8 y demás, ¿no? Esta anécdota, que muchos creen que posiblemente sea apócrifa, también muestra otro aspecto, ¿no? El aspecto de buscar armonías en los pesos y en las tensiones de las cuerdas, ¿no? Para, digamos, la música, incluso la filosofía de la música, los padres de la música, entre ellos, Pitágoras aparece como en un lugar fundamental. O sea, los padres, si quieren, casi míticos o legendarios de la música, incluyen a Jubal, que fue un descendiente de Caín, que se lo considera como el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Esto aparece en el Génesis, en el libro de la Biblia, ¿no? Y aparece Pitágoras en la tradición musical antigua, y aparece Filolao, que fue uno de los alumnos de Pitágoras. Así que Pitágoras aparece como un rol muy importante en la historia de la música, ¿no? Y Pitágoras fue el primero que sistematizó una escala musical, ¿no? Lo que conocemos como el do, re, mi, fa, sol. Como yo les dije, entre el do y el sol hay, digamos, pensemos en la longitud de una cuerda, ¿no? La cuerda, en este caso, cuanto más larga es la cuerda, más grave es el sonido. Entonces, una cuerda que suene como do es un 50% más larga que la cuerda que suene como sol, ¿no? Entonces, el tema es que Pitágoras dijo, bueno, pero hay varias notas en el medio, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Entonces, entre el do y el re, es lo que se llama, hay un tono, ¿no? Ese intervalo, Pitágoras dijo que, concuerdo siempre, ¿no? La relación era de 9 dividido 8, o sea, más o menos un 12 o 13% la relación entre
la longitud de la cuerda del do y del re. Entre el re y el mi es otra relación parecida, un 12 o 13%, o sea, 9 octavos, ¿no? Es lo que se llama tono en música, un tono. Entre el mi y el fa, el intervalo es más chiquitito, está más cerquita el mi y el fa, o sea, la relación entre las frecuencias del mi y el fa es más chiquitita. Pitágoras le asignó un número muy raro, 256 243avos, o sea, 256 dividido 243. ¿Por qué hizo eso? Como después viene el otro tono más, el fa sol, que es un tono entero, y si yo quiero que todos estos números multiplicados, o sea, 9 octavos por 9 octavos por este semitono y por 9 octavos de nuevo, o sea, un tono, otro tono, un semitono y un tono. Todo esto yo quiero que me dé 3 medios, que es la relación entre el sol y el do. Si yo quiero que multiplicando todo esto me dé 3 medios, acá tengo que poner un número muy estrambótico, muy raro. Y Pitágoras prefirió hacer eso, meter este número que no usa ni el número 2, ni el 3, ni el 4, ni el 8, ni el 9, usa un número bastante raro. Es más, nos recuerda el 256, nos recuerda al código binario, a cómo trabajan las computadoras. Por ejemplo, 8 bits pueden recorrer del 1 al 256, por ejemplo, qué sé yo. Bueno, en esa época Pitágoras no sabía nada de computación, pero, digamos, esta era la escala, para Pitágoras, la escala perfecta, ¿no? La relación numérica entre todas las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Claro, dan acá un poco en esta transparencia muestro lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, multiplicando estas cosas obtengo el 3 medios. Pero yo entre el do, re, mi, fa, sol tengo el do, fa, que es la cuarta, ese que les dije que suena a final de una canción, de un tango. Y eso yo les dije que Pitágoras consideraba que ese intervalo tiene que estar caracterizado por otra fracción simple, 4 dividido 3. Y efectivamente, si uno hace 9 octavos por 9 octavos por este número raro, todo esto me da 4 tercios. Así que Pitágoras se quedó muy contento con todo eso, ¿no? 4 tercios, 3 medios, ¿eh? Y con todos estos numeritos, y todos estamos contentos, ¿no? Así que le quedó la escala directamente donde tenemos tono, 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 semitono, tono, 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 semitono. O sea, sol, la es un tono, la, si es un tono, y si, do está muy cerquita, es un semitono. ¿No? Entonces, bueno, salvo estos números raros, ¿no? Aparece, acá está la cuarta, o sea, do, fa, acá está la quinta, y acá aparecen otros intervalos que Pitágoras consideraba no armónicos, que hoy en día los considero armónicos, ¿no? Por ejemplo, esto es una tercera. A nosotros nos suena bien. Bueno, para Pitágoras, este intervalo no era tan armónico. Y la relación entre la frecuencia de esas notas, do, mi, daba este número raro, 81 64avos, ¿no? A mí me parece hasta una canción de infantil. Muy bien, entonces en esa época había modos para tocar música, ¿no? Aristóteles, que vivió unos 150 años después que Pitágoras, decía que consideraba que el modo dórico era varonil y el frigio emocional. El modo dórico es un modo que uno podría entenderlo, por ejemplo, yo les voy a tocar la escala del modo dórico. Y voy a improvisar cómo sonaría algo tocando en esa escala.
Bueno, suena así, ¿no? Aristóteles consideraba que eso suena varonil, mientras que el frigio suena emocional. El ejemplo suena algo así, el frigio. Bueno, a cada cual le podrá sonar más o menos varonil uno u otro, pero sí es al menos lo que consideraba el gusto musical de Aristóteles. Y hablando de un alumno de Aristóteles, Aristógenes, que es muy poco conocido, para muchos de la antigüedad se lo consideró muy importante como músico. Y Aristógenes decía que no había que tomarse tan en serio la relación entre los números y las armonías. No había que ser tan estricto como lo era Pitágoras, de decir, bueno, tal intervalo tiene que ser 4/3 o 3/2, ¿no? Seamos más relajados, admitamos la imperfección en la música, ¿no? Digamos, relajémoslo. Incluso, no necesariamente todos los semitonos tienen que estar caracterizados por la misma fracción numérica. Gracias a esa opinión, Aristógenes creó otra escala musical que yo no la puedo tocar en el piano, en realidad, porque el piano está, digamos, afinado en lo que se llama el bien, en el clave bien temperado, o sea, en el temperamento igual, que no lo voy a explicar porque me metería en cuestiones demasiado técnicas, pero evidentemente, sobre todo para los que tienen mucho oído, hay diferencia entre distintas escalas. Lo que decía Aristógenes es que por ahí no hay que pensar que todos los tonos son iguales. Por ejemplo, el do re, caracterizarlo por la fracción 9 octavos, y el re mi, caracterizarlo por la fracción 10 novenos, que en realidad son muy parecidas, ¿no? Uno es un 14% y el otro es un 13%, o una cosa así, o uno el 13%, el otro el 12%, pero lo que nos permite esto es que no aparezcan fracciones tan estrambóticas como 243, 256 avos. O sea, permitir que haya tonos levemente diferentes entre sí, o caracterizados por fracciones levemente diferentes entre sí, nos permite construir una escala, ¿no? Que yo lo que puedo hacer es solamente volver a tocar la escala en el piano. Pero en realidad, si uno lo tocara con cuerdas, y las cuerdas fueran afinadas de forma tal que aparezcan estas fracciones numéricas, sonaría levemente diferente esa escala que la de Pitágoras, levemente diferente. La única forma de comprobarlo es tocándolo, pero bueno, no les puedo dar un ejemplo porque no tengo una lira a mano o un instrumento como para... entonces, esta escala va a ser conocida más tarde como la sintónica diatónica, bueno, porque tiene dos tonos distintos, ¿no? Pero lo que voy es que, aceptando que pueda haber tonos levemente diferentes, Aristóteles logró construir la escala musical con fracciones no tan altas, o sea, esta es la más alta, la que involucra números más altos, un 16, pero no un 256. Y ahora nos vamos a meter en un tema más, si quieren, nos metemos hasta en cuestiones de filosofía del espacio. Y es que lo siguiente, los pitagóricos descubrieron que hay números que son irracionales, o sea que hay números que no se pueden escribir como el cociente de dos números enteros, ¿no? Porque demostraron que si yo tengo un cuadrado, como el que está acá, cuyo lado mida, por ejemplo, 1 metro, ¿no? La diagonal, ¿no? Que por el teorema de Pitágoras, lo que mide esta diagonal es la raíz cuadrada de 2, los pitagóricos demostraron que raíz cuadrada de 2 es un número que no se puede escribir como el cociente de dos números enteros. No se puede escribir, por más altos que no hay número, o sea,
aunque escriba, no sé, 423.221 dividido 183.248, no importa cuán altos números yo elija, nunca puedo escribir exactamente el número de raíz cuadrada de 2. Dicho en otros términos, si yo escribo la raíz cuadrada de 2, necesito una infinita cantidad de decimales, 1,4142, y sigue, y no termina nunca. O sea, es lo que se considera un número irracional. Y una de las consecuencias que tiene eso, bueno, y les cuento que ese descubrimiento los pitagóricos lo guardaron como un secreto preciado. Como ellos creían que la naturaleza se componía por números enteros, 2, 3, 4, 80, entonces no tenían cómo entender, digamos, si existen cuadrados en la naturaleza, ¿cómo hago yo para construir la diagonal si no la puedo construir con números enteros? O sea, que la diagonal no existe en la naturaleza. O sea, guardaron ese secreto muy, muy íntimamente. Una de las consecuencias que tiene esto es que no hay lo que se llama un mínimo común divisor de la longitud de la diagonal y del lado. O sea, no puedo encontrar ninguna baldosita, por más chiquitita que sea, tal que entre un número entero de veces en el lado y en la diagonal. Entonces lo que se dice es que esta diagonal es inconmensurable con este lado, o sea que no tienen una medida común. No tienen una medida común. No puedo encontrar una baldosita, por más chiquitita que sea, que entre un número entero de veces, obviamente un número diferente, no acá más que acá, pero digamos, no puedo. Son inconmensurables. Bueno, lo que tiene este intervalo extraño, que tiene su contrapartida en la música, y es que si uno quiere dividir exactamente por la mitad una octava, o sea, un do y otro do, y uno quiere encontrar cuál es el sonido central, me da un sonido un poquito extraño, que es este que está acá. Que bueno, es un fa sostenido, ¿no? Entonces, este intervalo, entonces si yo toco, por ejemplo, do, re, mi, y toco este fa sostenido, suena así. Suena como una película de misterio o de terror, ¿no? O sea, como algo así tenso. Suena misterioso. Bueno, ese intervalo extraño que involucra esa raíz cuadrada de 2, un número irracional, digamos, era bastante rechazado por muchos. Pero para Aristóteles no le producía rechazo. O sea, en la vida hay que darle lugar, decía Aristóteles, a la imperfección. Y eso incluye darle lugar a lo irracional, en el sentido de lo que no es producto del cociente de números bonitos, como 4, 3, 5, ¿no? Entonces, hay que darle lugar, incluso desde un punto de vista estético, a lo que no es tan armonioso, ¿no? Como este intervalo. ¿No? Y ese intervalo, incluso digamos, en el Renacimiento, se lo llamaba, y bueno, se lo sigue llamando, el diabolus, el intervalo diabólico, ¿no? Y el tritono, que acá escribí el tritono, es si yo, digamos, toco una escala en donde hay 3 tonos seguidos, suena lo que les expliqué recién. Son 3 tonos seguidos. Suena raro. Es un recurso musical. De hecho, músicos como Debussy y otros empezaron a usarlo y bueno, se sigue usando en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, el intervalo diabólico, el intervalo en donde la frecuencia de este fa sostenido es raíz cuadrada de 2 más alta que la del do. O sea, un 41, 42% más alta que... ¿no? Entonces, bueno, vamos avanzando un poquitito. Ptolomeo fue un astrónomo y matemático muy importante del siglo II después de Cristo. Ya fue famoso
es famoso más que nada como astrónomo, pero escribió un libro que se llamaba Armonía, y él adoptó, digamos, la escala de Aristógenes, o sea, que compartía este, esa, digamos, amplitud de criterio en cuanto a, digamos, que tenía Aristógenes en cuanto a aceptar, digamos, números o a intervalos no tan perfectos numéricamente, ¿no? Incluso en ese libro, Armonía, también vincula la música con los cielos, o sea, este, con los planetas, con los astros. Y él dice que los planetas, conforme se alejan y se acercan de su centro, ¿no? Van recorriendo distintos modos musicales. O sea, se atrevió Ptolomeo a asociar la música con los planetas, ¿no? Él utilizaba la palabra metabole, bueno, de ahí viene metabolismo, que el metabolismo, bueno, tiene implicancias, digamos, en la digestión, tiene también, en griego tiene relación con la noción de cambio, de revolución, pero en música tiene que ver con modulación, o sea, cambio de tono en música. Entonces, Ptolomeo decía que los planetas en sus órbitas, en esa época todo el mundo pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo, con lo cual serían los planetas en sus órbitas alrededor de la Tierra, ¿no? Están constantemente modulando, o sea, cambiando de tonalidad, y le daba un contenido musical, ¿no? Ptolomeo. Eso es interesante. Y ahora me voy a concentrar, voy a saltar en la historia, y voy a comentarles de un personaje muy interesante, un filósofo francés llamado Nicolás Oresme, que vivió en el siglo XIV, pues ya nos estamos acercando, digamos, más a tiempos más recientes, ¿no? Que escribió mucho, bueno, sobre muchas cosas, y escribió mucho sobre música y sobre astronomía, sobre matemática, incluso sobre economía, fue también un gran economista, Oresme. Escribió un libro cuyo título es muy elocuente, dice, Tratado de la conmensurabilidad o inconmensurabilidad de los movimientos celestes, ¿no? Había, digamos, este debate sobre si en la naturaleza, cuánta armonía o no armonía hay en la naturaleza, si la naturaleza es más aritmética que geométrica. ¿Qué quiere decir con esto? Aritmética tiene que ver con los números, ¿no? Y en particular en esa época los números es lo que uno llama números enteros, 3, 4, 8. Y la geometría tiene que ver con las medidas. Y en la geometría aparecen estas cosas raras como diagonales, que involucran números irracionales. Entonces había como una separación, ¿no?, entre el mundo de la aritmética, con los números enteros, ¿no?, y los cocientes de números enteros, y el mundo de la geometría, en donde aparecen magnitudes inconmensurables, ¿no? Entonces Oresme cuenta, dice que tuvo un sueño, Oresme, en donde se le aparece Apolo, el dios Apolo, acompañado de las musas, las artes y las ciencias. Te cuento, Oresme, que Apolo lo reprende a Oresme por ser ignorante de las razones que relacionan las cosas de este mundo. Un exceso imperceptible, incluso una parte más pequeña, y acá fíjense, ¿no?, una parte más pequeña que un milésimo, podría destruir una igualdad y alterar la razón de irracional a irracional. Si lo has leído, se refiere a un matemático árabe, Al-Batani, las razones de estos movimientos son desconocidas y ni la aritmética ni la geometría te pueden conducir a un conocimiento de ello. Bueno, acá se está refiriendo a lo siguiente, ¿no? Es que, en realidad, la diferencia entre un número racional y uno irracional puede ser tan chiquita como a uno se le ocurra. O sea, digamos, la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, 42 y otros infinitos decimales, en realidad se aproxima mucho al número, por ejemplo, 1,4142. O sea, se parece mucho. ¿En cuánto difiere? Y bueno, en un 10 milésimo. O sea que cualquier número irracional se puede hacer, digamos, difiere en lo más chiquitito que se nos ocurra de algún número racional, ¿no? Entonces,
Lo que le dice Apolo es que no tiene sentido meterse mucho en cuestiones de si los cielos son racionales o irracionales, porque sería imperceptible la diferencia entre un movimiento racional de uno irracional, desde el punto de vista numérico, ¿no? Entonces, Oresme le dice a Apolo, querido padre, no les he dado a los poderes humanos el descubrir tales cosas, ¿no? Acá estaba hablando de en cuanto a si la Tierra está o no en el centro. ¿Por qué tú haces a la misma naturaleza de los hombres tal que ellos desean conocer y luego desengañas o frustras este deseo, escondiendo de nosotros las verdades más importantes? Entonces Apolo sonríe, con una sonrisa un poco enigmática, y les ordena a las artes y a las ciencias que le enseñe a Oresme lo que él está pidiendo. O sea, Oresme quiere saber si la naturaleza es armoniosa, si es aritmética, si es geométrica, si es racional y irracional o qué. Entonces le dice Apolo a las musas que defiendan cada una sus respectivas causas con argumentos razonados, como si fueran litigantes en un juicio. Entonces arranca el debate, ¿no? Entonces empieza hablando de la aritmética, ¿no? Acá puse un cuadro que se representa la aritmética. Entonces, dice la aritmética, que la Biblia dice que el arquitecto construyó todo de acuerdo al número, al peso y a la medida, ¿no? O sea, el más grande príncipe de todos, el mismo 1 y 3 en todo lugar, mostró la primacía del número cuando arregló todas las cosas placenteramente, esto es armónicamente, usando cantidades racionales, porque cada proporción irracional es discordante y extraña en armonía, y consecuentemente extranjera para toda consonancia, de modo que parece más apropiada para las lamentaciones salvajes del miserable infierno que para los movimientos celestes que unen, con maravilloso control, las melodías musicales, calmando un gran mundo. O sea que la aritmética lo que defiende es un mundo, ¿no?, con cocientes armónicos, números enteros, ¿no?, de forma tal de evitar caer en las lamentaciones salvajes del miserable infierno, ¿no? O sea, para la aritmética, los números racionales nos salvan del infierno, ¿no? Pero ahora viene la geometría, ¿no? La geometría es como es una muchacha un poco más, un poco más tranquila, como un poco más relajada, ¿no? Menos exigente, ¿no? Con tanta perfección. Entonces, ella no niega que hay una cierta belleza y perfección eternas en las raciones racionales, las de su hermana la aritmética. Pero dice, los cielos resplandecerían con mayor esplendor aún si algunos movimientos fueran inconmensurables que si todos fueran conmensurables. O sea que lo que dice la geometría es, un poquitito de imperfección no viene mal. Incluso ayuda, ¿no?, a la armonía del mundo. Y esto para muchos le traerá connotaciones de la vida cotidiana, ¿no? Dice, ¿qué canción agradaría que es frecuentemente a menudo repetida, ¿no? ¿No produciría tal uniformidad angustia? Seguramente lo haría, dado que la novedad es mucho más agradable. Esto por ahí podría ser aplicado a muchos géneros musicales populares, de los cuales no voy a dar ningún ejemplo, para no herir eh, a nadie en particular. ¿Y cuál es el veredicto de Apolo? Porque acá, digamos, se trata de decir, bueno, Apolo es el juez, ¿no? ¿Qué dice Apolo a todo esto? ¿Qué intriga, no? Dice, Apolo luego, creyéndose adecuadamente informado, ordenó silencio. Oresme se siente sorprendido y confundido por la novedad de tantas cosas. Apolo se asegura el no creer que hay un desacuerdo genuino entre estas muy ilustres madres, de verdad evidente, por cuanto se entretienen y se mofan del modo estilístico de una ciencia inferior. Así que Apolo anuncia que pronto va a anunciar la verdad a modo de veredicto, ¿no? Entonces dice Oresme, con el deseo más ardiente esperé yo su determinación, pero el sueño se desvanece, la conclusión queda en dudas, y yo soy ignorante de lo que Apolo, el juez, ha decretado de esta manera. Pobre Oresme se despertó antes de que el sueño terminara y se quedó sin conocer el veredicto de Apolo. Entonces, tuvo que aprender a vivir con esa ignorancia. ¿Quién tenía razón? ¿La aritmética o la geometría? ¿No?
quedó en la incógnita y nos queda a nosotros también la incógnita. Cada cual se lo llevará a su almohada de la noche y pensará, a ver, ¿quién tiene razón? ¿Eh? Pero Oreme fue todo un visionario. Fue todo un visionario porque como él creía realmente que las órbitas de los planetas son inconmensurables, o sea que no hay ningún periodo, el periodo de rotación de ningún planeta está relacionado con el periodo de rotación de cualquier otro por un número racional, una fracción de números enteros. Él concluyó que entonces nunca se van a repetir una dada configuración de los cielos, nunca se va a volver a repetir. Exactamente, nunca. Y es verdad, esa es una consecuencia. Cuando yo tengo un montón de planetas orbitando, no importa si es alrededor del Sol o de la Tierra, y sus años, la duración de sus respectivos años, no están en una relación así de números enteros, nunca van a volver a estar todos en la misma posición respecto del resto de las estrellas. Con lo cual concluyó que el universo no es cíclico, ¿no? Y eso es importante, porque había toda una tradición filosófica, empezando ya por Platón, en donde muchos filósofos de la antigüedad creían que había como un ciclo universal que se repetía, ¿no? Oresme lo que dice es, los cielos no se repiten y por lo tanto la historia tampoco se repite. ¿Eh? Justamente porque no son conmensurables. Porque la armonía esa musical no es perfectamente pitagórica, digamos, ¿no? En todo caso, él dejó entrever la posibilidad de que quizá no sean los años los que sean conmensurables, sino los volúmenes del tamaño de las órbitas, pero lo dejó como posibilidad. No voy a entrar en detalle con esto, pero sí me parece interesante citar este fragmento de otro libro de Oresme, el libro del cielo y del mundo, que dice, los cielos son como un hombre que canta una melodía y al mismo tiempo baila, haciendo así música de ambas maneras, canto y gesto, canción y acción, ¿no? O sea, comparar los cielos con un hombre que canta una melodía y baila al mismo tiempo. O sea, esta idea digamos, de encontrar relaciones entre los cielos y la música. Al fin y al cabo, los cielos son parte de la naturaleza, ¿no? O sea que, digamos, otro ejemplo de aplicar matemática a la naturaleza justamente tiene que ver con aplicar la matemática a los cielos. Y entonces llegamos a Copérnico, que por ahí es más conocido por todos ustedes, el gran protagonista de la revolución científica, el que propuso que no es la Tierra la que está en el centro del mundo, del universo, sino que es el Sol que está en el centro, ¿no? Él escribió, bueno, la obra más importante, ese Tratado de las órbitas celestes, pero él escribió un libro más cortito, que era como una especie de extracto de su obra capital, que dice que su teoría recientemente descubierta, la teoría heliocéntrica, basta para explicar la estructura entera del universo y el ballet completo sideral. O sea, Copérnico, digamos el padre de la astronomía moderna, comparaba las órbitas de los planetas con un ballet, ¿eh? Con un ballet sideral. Dice en la obra magna, ¿no? O sea, la revolución de las órbitas celestes, descubrimos una simetría maravillosa del universo y un vínculo armónico establecido entre el movimiento de las esferas, celestes se refiere, y su tamaño, como no puede ser encontrado de ninguna otra manera, ¿no? Hay toda una tradición de unir la armonía musical con la armonía planetaria, que como les dije ya también viene de Ptolomeo, incluso viene de Aristóteles, ¿no? O sea, este vínculo entre matemática, música, música, astronomía, astronomía, matemática, es como un trípode, ¿no? Que va anticipando, como les dije, la revolución científica, ¿no? Y Reticus, que fue un discípulo de Copérnico, de hecho, gracias a Reticus, Copérnico publicó su trabajo antes de morir, si no, posiblemente hubiera sido publicado póstumamente. Dice Reticus, refiriéndose a astrónomos anteriores, acá ya estamos en el siglo XVI, no bien entrado el siglo XVI, deberíamos haberles deseado
establecer la armonía de los movimientos que imiten a los músicos, ¿no? O sea, refiriéndose a los astrónomos. Quienes, cuando una cuerda se ha tensado o distendido, con gran cuidado y habilidad, regulan y ajustan los tonos de todas las otras cuerdas, hasta que todas juntas producen la armonía deseada. Y en ninguna se escucha disonancia alguna. Todos los fenómenos celestes se conforman al movimiento medio del Sol y la armonía entera de los movimientos celestes se establece y preserva bajo su control. O sea, esto de tratar de entender el movimiento de los planetas proponiendo periodos de rotación que involucren movimientos armónicos, ¿no? O sea, buscar cuánto hay de armónico, literalmente armónico, en el movimiento de los planetas, comparándolo con cuerdas, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos acercando, digamos, la charla la voy a terminar con Galileo, que es el que ya le da el puntapié final o inicial, depende de cómo se lo mire, al nacimiento de la ciencia moderna. Hay un musicólogo italiano llamado Nicola Vicentino que exploró intervalos musicales muy raros, que, bueno, no podría tocarlos en el piano porque involucran intervalos más chiquititos que un semitono, ¿no? Eh, digamos, él sostenía que la música es la base intermedia en la cual se encuentran la aritmética y la geometría. O sea, justamente dos mundos diferentes, como son la aritmética, el mundo de los números, y la geometría, el mundo de las longitudes. Para Vicentino dice que en la música se encuentran los dos. Claro, porque en la música tenemos cuerdas que vibran y eso involucra longitudes. Y por otro lado, la teoría musical involucra números, ¿no? Entonces es natural que aparezcan tanto razones irracionales como racionales. Y un matemático francés, un tal Guillaume Gosselin, escribió en el siglo XVI, el aritmético ve los números en sí mismos, mientras que el músico y el algebrista en realidad conocen los números, pero en su relación con algo más. Hoy en día diríamos, el científico también conoce los números en relación con algo más. ¿Qué es ese algo más? La naturaleza, ¿no? El músico los conoce en relación a la música. El científico en general los conoce en relación con la naturaleza. Entonces podemos resumir, ¿no?, un poco lo dicho hasta ahora, digamos que la música y los músicos fueron como digamos tendedores de un puente, ¿no?, entre la aritmética, el álgebra, la geometría, y fueron los que le abrieron las puertas a personajes importantes como Galileo de Newton, para que se atrevieran a encontrar cuál es la matemática que hay detrás de los fenómenos naturales, ¿no? Quizá las relaciones irracionales no existen estrictamente en la naturaleza. Quizá la naturaleza incluso no sea infinitamente continua, ¿no? Pero esos números irracionales que nos aparecen en la matemática naturalmente, la raíz cuadrada aparece naturalmente en todas las disciplinas científicas, bueno, son incluso, uno puede decir, bueno, no sé si existe o no la raíz cuadrada de 2 en la naturaleza, pero bueno, sin duda que es una excelente aproximación a una realidad que quizá sea racional, o sea, quizá involucre solamente números enteros o quizá no, ¿no? Y entonces nos vamos acercando a los Galileo. Perdón, a los Galilei. ¿Por qué digo a los Galilei? Porque voy a hablar brevemente de un musicólogo italiano, Giuseppe Tarlino, del siglo XVI, ¿no? Quizás fue el musicólogo más importante de la primera mitad del siglo XVI, pero además se interesó en la astronomía y fue uno de los primeros italianos que conoció el libro de Copérnico, ¿no? Esa gran revolución heliocéntrica, ¿no?, donde puso al Sol en el centro del mundo en lugar de la Tierra. Les comento que pasaron 100 años antes de que realmente el libro de Copérnico empezara a ser masivamente aceptado, y más de 50 años para que empezara a ser aceptado por cierta élite intelectual. Pero entre esa élite intelectual, este musicólogo fue uno de los primeros. Incluso tenía una copia de la obra de Copérnico
firmada en 1566, o sea, uno de los poquísimos personas en toda Europa que tenía una copia del libro de Copérnico, y fue maestro de un tal Vincenzo Galilei. El apellido le suena. Bueno, este Vincenzo es el padre de Galileo. O sea, Vincenzo Galilei fue el padre de Galileo Galilei, ¿no? Y hay elementos para pensar que, aunque Sarlino no compartiera la visión heliocéntrica de Copérnico, probablemente Vincenzo sí le haya gustado mucho esa idea, ¿no? Y haya influido para que su hijo Galileo haya también incorporado esa visión a su, digamos, cosmovisión, ¿no? Incluso en una carta que Galileo le escribió a Kepler, que fue un astrónomo eh, alemán muy importante, del cual hoy no voy a hablar, pero digamos en esta charla, pero él le dice que en 1597, o sea, Galileo en esa época era bastante joven, dice que ya hacía muchos años que había adoptado la visión heliocéntrica. Y la única forma de que Galileo haya adoptado esa visión heliocéntrica siendo tan jovencito es que lo haya convencido su padre, Vincenzo. Pero Vincenzo no era físico, era músico, Vincenzo Galilei. ¿eh? Era músico. Estos son un par de diagramas de Sarlino, en una obra que se llama Institución y Armonice, Institución de la Armonía, en donde acá, no voy a entrar en detalle, pero ordena los modos, yo les hablé del frigio, del dórico, los modos musicales, y los correlaciona con las órbitas de los planetas, ¿no? Y ubica en el centro de esta serie de circunvalaciones, o sea, aparecen todos los planetas acá, Mercurio, Venus, Marte, al Sol lo pone en el centro de estas, como está a mitad de camino entre los planetas más exteriores y los más interiores. Acá está la Tierra, o sea, en este gráfico la Tierra sí está en el centro, pero el Sol está como a mitad de camino. Hay una especie de rol céntrico del Sol, aunque no es, digamos, musical. Está como a mitad de camino, ¿no? Acá el Sol. Entonces ahora voy a hablar 2 minutos de Vincenzo Galilei, el papá de Galileo, que estudió, como les dije, con Sarlino, fue miembro de una llamada Camerata Bardi, que era un círculo de música y de filosofía, de pensamiento muy libre, digamos, muy amplio, alrededor de un mecenas, que era el conde Giuseppe de Bardi, y este conde Bardi puso en contacto a Vincenzo Galilei con un tal Girolamo May, que era un intelectual, que era un gran conocedor del griego, del idioma griego y de los textos de la antigüedad, ¿no? Les cuento que Vincenzo fue uno de los más grandes intérpretes de laúd, ¿no? De la segunda mitad del siglo XVI. Y Galileo, cosa que poco se sabe, también fue un buen intérprete de laúd. Quizás no tan bueno como el padre, pero Galileo tocaba muy bien el laúd, ¿no? Y Vincenzo, sin duda, que era un eximio tocador de laúd. Entonces, bueno, Vincenzo escribió una obra, un libro, que se llamaba Diálogo acerca de la música antigua y de la moderna. Posiblemente el tratado de música más influyente de la última parte del siglo XVI, en donde ahí describe la música griega, pero también él va desarrollando su propia teoría musical, ¿no? Vincenzo, su propia teoría musical, donde analiza un montón de cosas. Vincenzo comparte esto de relajarse un poco, de asociar estrictamente fracciones de números determinadas para la música, o sea, en ese sentido sigue la tradición más de Aristógenes, ¿no? Y Vincenzo discrepa con su maestro Sarlino en otra obra en donde comenta una obra de Sarlino, o sea, esto es Vincenzo, y dice Vincenzo, ¿no? Tanto si cantamos la quinta en la relación tres medios, la que yo les comenté al principio de la charla, o no, no es más importante para la naturaleza que si una corneja o un cuerpo viven 300 o 400 años y un hombre solo 50 o 60. Entre los intervalos musicales, aquellos contenidos fuera del escenario, el escenario es el conjunto de intervalos que yo pueda escribir con números del 1 al 6. Eso es el escenario. 5 cuartos, 6 quintos, 4 tercios, ¿no? Son tan naturales como los que están fuera del escenario. Entonces, para Vincenzo, la tercera
escrita como la fracción 81/64, es tan natural como la que se escribe como 5/4. Obviamente este número no es igual que este, aunque se parecen bastante. Pero dice Vincenzo, no hay una que sea más bonita al oído que la otra, ¿no? Entonces la séptima, para la séptima ser tan disonante como 9/5 es tan natural como para la octava ser consonante en la razón 2/1, o sea, el doble. 9/5 es una séptima que se nos vio tocar, es algo así. A ver, suena medio raro, pero bueno, es un intervalo. Parece más de película de misterio que otra cosa, pero bueno. Bueno, no nos pongamos tan dramáticos. Entonces dice Vincenzo, en la obra esta que les comenté, Diálogo de la música antigua y la moderna. Tal como las muchas líneas dibujadas desde el centro del círculo a la circunferencia, que miran atrás hacia el centro, cada intervalo musical en la octava se ve a sí mismo como un espejo, tal como los planetas lo hacen hacia el Sol. De manera no diferente a como todos, dependiendo de su capacidad individual, reciben de él la perfección del ser de la persona. O sea, aquí claramente vemos que Vincenzo, digamos, era heliocéntrico. O sea, le daba un rol al Sol realmente central. Pero está claro que Vincenzo influyó en su hijo. O sea, está clarísimo. Si Vincenzo no fue el que hizo la revolución científica, era porque Vincenzo era músico, ¿no? No era este. Incluso hizo experimentos, que anticipó experimentos que se iban a hacer recién 100 años después. Porque yo les dije que la octava, por ejemplo, dos notas do, las frecuencias están relacionadas por el número 2, ¿no? Pero en realidad, una octava, digamos que la longitud de una cuerda es el doble de la otra, en realidad, si yo tengo una dada cuerda, ¿no? Que tiene una dada tensión, y no le modifico la longitud, sino que le aumento 4 veces la tensión, o sea, le aplico, imagínense una cuerda a la cual está colgando un peso de un kilo, y suena una cierta nota. Si yo en lugar de colgarle 1 kilo, le cuelgo 4 kilos, o sea, el cuádruple, la cuerda va a sonar una octava más alta. Pero 4 es 2 al cuadrado, o sea, ¿no? Entonces el número 4 también está detrás de la octava. No solamente el número 2, el número 4. Nada más que el número 4 tiene que ver con la tensión de la cuerda. El número 2 tiene que ver con la longitud de la cuerda. El número 4 con la tensión de la cuerda. Y el propio Vincenzo también se dio cuenta que el número 8 también en los órganos, un tubo que tenga un volumen igual a 8 veces el volumen de otro tubo, ¿no? Suena una octava por debajo. O sea, cuanto más volumen, eh, más grave, digamos, suena el sonido. Pero 8 es 2 al cubo, 2 por 2 por 2. Entonces la octava tiene el número 2 en cuanto a longitud, el número 4 en cuanto a peso, y el número 8 en cuanto a volumen, si el instrumento que genera el sonido es un órgano. Entonces lo que decía Vincenzo es que hay, digamos, depende qué aspecto físico yo estoy estudiando, hay distintos números que están detrás de un mismo intervalo musical. Esto fue realmente un descubrimiento revolucionario, ¿no? Y esto tiene que ver con aplicar la matemática a la naturaleza. Acá estamos hablando de entender cómo funciona un órgano que está soplando un tubo, ¿no? O una cuerda que yo lo estoy ajustando más o no, lo estoy tensando más o no. Entonces, eh, en otra obra, llamada Un discurso acerca del unísono, dice Vincenzo que dos cuerdas tienen que estar hechas del mismo material, la misma longitud, el mismo grosor, y tensadas idénticamente para que suenen igual. Si no, no van a sonar igual, aunque tengan la misma longitud. Entonces, ¿a qué concluyó Vincenzo? Que lo corpóreo, o sea, el cuerpo vibrante, el cuerpo físico que está vibrando, no debe confundirse con lo incorpóreo, que es ese mundo abstracto de los números, ¿no? Entonces, dice, los números tienen que ser utilizados apropiadamente según el parámetro físico que yo estoy considerando. Volumen, peso, longitud, ¿ok? O sea, realmente el padre, digo, se anticipó en muchas cuestiones
al hijo. El hijo es mucho más famoso. Galileo es mucho más famoso que Vincenzo, ¿no? Incluso Vincenzo dijo que los números son cantidades discretas. 1, 2, 3, 4 son cantidades que van pegando saltitos. 1, 2, 3. Mientras que los sonidos en la cuerda yo los voy obteniendo de una manera continua. O sea, la cuerda es continua. Yo puedo ir, por ejemplo, de un laúd, puedo ir deslizando mi dedo en forma continua. Mientras que cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, voy pegando saltitos, decía Vincenzo. Entonces, bueno, ya entramos en el último protagonista de esta charla, que es Galileo, ¿no? Cuando Vincenzo hacía todos estos experimentos con tubos, cuerdas que le pesan pesos y cosas, Galileo estaba viviendo con el papá en Florencia, porque en ese momento Galileo había abandonado, estaba estudiando medicina en Pisa y había retornado al hogar del padre, ¿no? Y recién en 1589 vuelve a Pisa como profesor Galileo. O sea que compartió 3 o 4 años con el padre, justo en la época que el padre estaba haciendo todos estos descubrimientos, entre 1585 y 1589, ¿no? El padre falleció en el año 91, Vincenzo, entonces todos los libros del padre pasaron a Galileo. O sea, ahí tenía Galileo una fuente riquísima para nutrirlo en lo que iba a ser su revolución científica, ¿no? Todos los descubrimientos que hizo Galileo. Entonces Galileo también escribió distintas obras, ¿no? Escribió, si queremos producir la octava tensándola, no bastará duplicar el peso, sino que tiene que ser cuadruplicado. Como pequeño tirón de orejas a Galileo, es que en sus escritos Galileo no le dio todo el crédito que debería haberle dado su padre, ¿no? Pero bueno, nadie es perfecto, ni siquiera Galileo, ¿no? Dadas estas observaciones muy verdaderas, no podría haber ninguna razón de por qué aquellos filósofos sabios hubieran establecido la razón doble en lugar de la cuádruple, como la de octava, o por qué una quinta deberían haber elegido el 3 medios en lugar del 9 cuartos. Estas palabras raras son palabras que usaban en esa época para denominar estos intervalos, ¿no? O sea que en ese sentido Galileo pensaba igual que el padre, ¿no? Lo que hace Galileo en cuanto a ir más allá que el padre es que él se da cuenta, aunque él nunca va a poder medir las frecuencias, porque es muy difícil medir las frecuencias con que vibra una cuerda, ¿no? Pero él dice, hay un número que sí tiene que ver indefectiblemente con el sonido, que es la frecuencia de vibración, o sea, cuántas veces la cuerda vibra por segundo. Ese es un número que da realmente el sonido, ¿no? Ese sí, sin duda fue una gran intuición de Galileo, ¿no? Que el padre aparentemente no se había dado cuenta. O sea, que realmente lo que está claro que lo que suena a nosotros depende de la frecuencia de vibración. Lo que pasa es que esa frecuencia, que yo les dije que en la octava una nota es el doble de frecuencia que la otra, ¿cómo obtengo esa dada frecuencia de vibración? Lo puedo hacer alargando la cuerda, tensando la cuerda o aumentando el volumen del tubo del órgano, ¿no es cierto? Pero digamos, el parámetro directo es cuántas veces vibra la cuerda o el aire adentro de un tubo, ¿no es cierto?, por unidad de tiempo. Eso es lo que se dio cuenta Galileo, aunque él nunca pudo verificarlo, no pudo medir vibraciones directamente de Galileo, ¿no? Sí hubo, por ejemplo, un alumno de Galileo, un tal Niccolo Aggiunti, avanzó un poco en eso, no en la medición, sino en probar, en demostrar matemáticamente, ¿no?, que la frecuencia de vibración se duplica cuando yo acorto a la mitad la longitud de una cuerda, ¿no? Tanto un filósofo y científico holandés, Isaac Beckham, es casi desconocido, como un alumno de Galileo, Niccolo Giunti, contribuyeron para demostrar eso, digamos, matemáticamente, ¿no? Así, bueno, ya con esto voy terminando la charla. Digamos, como conclusión, uno puede decir varias cosas, ¿no? Digamos, quizá el mensaje que quiero dejarles es que, digamos, los intentos de entender la música, ya desde hace 2500 años, involucraron tanto la aritmética como la geometría,
Y ambos aspectos, lo que tienen en común es la fe del ser humano que nació más que nada en la Grecia del siglo VI a.C., en la razón para poder entender la naturaleza, que detrás, es lo que está detrás de la revolución científica. Hoy en día nuestras leyes más fundamentales de la naturaleza, de la física, de la química, tienen tanto conceptos numéricos como geométricos. Aparece tanto la geometría como la aritmética en las leyes fundamentales de la naturaleza. Así que, como mensaje final, digamos, si la música fue nuestra primera musa inspiradora para entender la naturaleza, no nos privemos del creativo placer de que siga siéndolo. Y dejo como última transparencia la letra del himno de la alegría, de la Oda a la Alegría, ¿no? De Schiller, que es lo que le da el texto al cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Y con esto termino la charla y ahora sí quedo a disposición de quien quiera hacer alguna pregunta, comentario o lo que sea. Bueno, ¿ahí me escuchan a mí? Hola, hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Bien, perfecto. Bueno, a ver, acá tengo... Valeria dice, me encantó, felicitaciones, Pablo. Me retiro perdiéndome el final, lamentablemente, pero muchas gracias por la invitación. Bueno, no hay mucha pregunta, parece que ha sido muy, muy claro. ¿A vos, Pablo, qué te identifica más? ¿La aritmética o la geometría? Yo me quedé pensando mientras vos describías. A ver, y él para qué lado va? ¿O es todo? Digamos, no, es todo. La respuesta es todo, porque eh, digamos, quizá la geometría parecería estar más detrás de la naturaleza que la aritmética, ¿no? Pero al final uno termina haciendo cuentas con números, ¿no? Yo diría que todo lo que es más abstracto, digamos, la parte formal de de las leyes de la naturaleza, tiene más que ver con la geometría, la parte formal. O sea, la forma justamente de las leyes, la forma matemática, las estructuras matemáticas que hay este, detrás de las leyes de la naturaleza, tiene que ver más con la geometría, pero cuando uno después quiere hacer experimentos y cuentas, tiene que manipular números. O sea, cuando quiere predecir cómo se va a mover un planeta o calcular cómo la trayectoria de un cohete o digamos, calcular el espectro de un determinado elemento, uno tiene que trabajar con números, ¿no? Así que están las dos cosas. Una, la geometría creo que tiene más que ver con la cuestión más abstracta y formal, y la aritmética tiene que ver con lo más práctico y de aplicación en la vida cotidiana, o en la práctica, ¿no? Sería la respuesta, así que están las dos. Obviamente Eh, me atrae más la geometría, si querés, lo formal, claro, eh, como gusto personal, ¿no? digamos, Eh, vos a la hora de componer te vas más para ese lado. sí, sí, yo para componer no dejo que, no influye mucho la parte eh, de números y dejo que sea algo más espontáneo. Por supuesto, uno sigue ciertas reglas de composición, a veces no, pero dejo que sea algo más estético e intuitivo. O sea, lo que suena bien y listo. O Y sea, listo. eh, Federico dice por acá, sos un genio, Pablo. bueno, Juan dice, muchas gracias, Pablo, espectacular. Carlos dice, Pablo, muchas gracias por compartir tu sabiduría, sos muy generoso. Miguel, aplausos virtuales, es el sonido de aplausos. muchas gracias a Eh, todos. bueno, aparece un código, MYA, muchas gracias. Ale también dice, Pablo, muchas gracias. Y bueno, sí, por acá, por lo que veo, mucha gente muy contenta. Esto es más o menos todo lo que han escrito. La verdad es que sí, muy interesante, Pablo. Podemos concluir en que es un todo. Para entender la naturaleza tenemos que entender matemática y para entender matemática tenemos que entender al revés, quizás la Sí, parte más sí, filosófica y más... Y a veces y viste que sí, parece como algo muy separado. sí, pero no, pero no, realmente.
Lo que pasa es, bueno, por ahí habría que tratar de que la gente le pierda el miedo a la matemática, ¿no? Nadie tiene por qué ser matemático, pero creo que, digamos, así como, digamos, hay que perder el miedo a aprender a leer y a escribir, ¿no? A nadie se le ocurre decir, no, para mí digamos, las letras no son para mí. No, todos sabemos leer y escribir. O a nadie se le ocurre no aprender a leer y escribir. Digamos, la matemática es lo mismo. O sea, todos tenemos que tener Obviamente todos aprendemos algo de matemática en el colegio, pero digamos, a veces, digamos, ciertos, incluso intelectuales dicen, no, yo para la matemática soy un desastre, ¿no? Claro. A veces hasta lo dicen con orgullo. Bueno, digamos, está bien ser humilde, ¿no? Pero digamos, yo no diría, uy, yo para el lenguaje soy un desastre, tengo falta de ortografía. En todo caso, trataría de tener menos y trataría de mejorar. Pero yo creo que está bueno un equilibrio, ¿no? O sea, todos saber un poquitito, leer, escribir y saber algo de matemáticas, no perder el miedo. O sea, perder el miedo es parte del lenguaje de la naturaleza. De hecho, una frase de Galileo es, el libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de las matemáticas, decía Galileo, ¿no? Y sí, parece que tiene bastante razón. Y si no, no hubiera habido la revolución, no solamente científica, la revolución social detrás de la revolución científica, que nos permite estar ahora compartiendo esta charla, este diálogo, yo en mi casa, vos en la tuya, y cada uno de ustedes en sus... Posiblemente la mayoría estén cada uno en su casa, ¿no? Gracias a esa revolución científica en donde aparece la matemática. Me parece ahí. Es que de hecho, a veces es que no nos damos cuenta. A veces uno no se da cuenta de toda la matemática que hay en un simple pentagrama, que uno lo tiene ahí como, bueno, a ver para qué lado voy Sí, en una hoja de ruta, pero es pura matemática en realidad. desde ya. Sí, Así que así sí, es. capaz que es algo más inconsciente. Bueno, Pablo, la verdad es que es un honor. Yo seguiría hablando hasta las 10 de la noche. Mira, me están siguiendo escribiendo. Grande profe, dice por acá Santiago. Muchas gracias, muy interesante. Felicitaciones para Pablo, para el Shopping Los Gallegos, que siempre nos deleita con excelentes presentaciones. El gran Gaudí también realizó la Sagrada Familia basada en la naturaleza, dice por acá Alba Cupelo. Después, Luis dice también, gracias. Una pregunta. ¿No termina siendo una selección arbitraria las alturas que componen la escala? Y, digamos, eh, bajo ciertos... Claro que sí, desde ya que sí. Bueno, por eso es que si yo les tocara la escala, por ejemplo, de Pitágoras, si yo tuviera la posibilidad, y les toco las escalas de Aristógenes, pocos de ustedes detectarían la diferencia. O sea, no porque sean sordos, sino porque realmente es muy pequeña la diferencia. Así que sí, es medio arbitraria. Lo que pasa es que, bueno, a la hora de afinar, sería muy largo entrar en tecnicismo, pero a la hora de afinar los instrumentos, se optó por cierta afinación también, como para que, por ejemplo, se pudiera cambiar de tonos sin tener que andar cambiando la afinación de los instrumentos a cada rato. Entonces, eh, el temperamento equidistante, que se llama, tiene cierta practicidad, digamos, para no tener que andar cambiando la afinación si yo toco una canción o una obra en cierto tono y no en otro. Pero después es arbitrario, totalmente es arbitrario, sí, totalmente. Sí. Bien. Bueno, Tomás dice genio con mayúsculas. Y por acá ya creo que, a ver, hay un nuevo mensaje. Carlos, muy interesante y esclarecedor. Muchas gracias. Ahora sí, ahí leí el último mensaje. Bueno, gracias por todos los comentarios. Me alegro, Si tenés varios seguidores, por lo que veo acá, parece. varios seguidores. Bueno, Pablo, me encantó. Te agradezco Bueno, muchísimo en gracias, nombre de Romina. los gallegos, en nombre de Carlos, que está por ahí escuchando, que es en realidad quien genera todo esto. Yo solamente hago la transmisión desde casa, pero Carlos Sorrentino es quien en realidad organiza todo y hace el trabajo fuerte, digamos. Gracias a vos y a Carlos, y para mí fue un gusto. Aparte es la primera vez en mi vida que doy una charla entera sentado en la butaca de mi piano. Es Es la primera vez en mi vida. genial, es recómodo al final, nos vamos a mal acostumbrar con esto. Sí, sí, fue una experiencia muy linda, la verdad que sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Y gracias Pablo. por tu atención, que te vi constantemente Ah, prestando mucha atención y sí, sí, a mí me encanta, gesticulando me encanta. durante la hora y pico que duró la charla, te vi. Me anoté cosas y todo, ¿eh? Tengo Muy acá bien. mis anotaciones. Sí, 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 me encantó. La verdad es que me encantó. Te Bueno, me agradezco alegro. muchísimo, gracias a vos y a todos los que están acá presentes. Ya vamos a estar, por supuesto, en alguna otra conferencia, me imagino, porque acá tengo otras cuantas preguntas seguramente que te vaya a hacer. Seguro, seguro. Supongo que no quedó grabada, ¿no es cierto? No. Sí, 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 yo la estoy grabando. Así Ah, que sí, qué sí, después bueno. se las voy a Qué mandar bueno en un porque pendrive. hubo gente que me preguntó si se iba a grabar porque, bueno, porque no puede estar en este momento. Ah, buenísimo, genial. Sí, 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 yo la estoy grabando, así que después hay que arreglar con Carlos directamente. Dale, dale. Muy Bueno, bien. Pablo, muchísimas gracias, gracias para todos. Yo también me despido y damos por finalizada esta segunda conferencia virtual del ciclo cultural de los Gallegos Shopping. Muchas gracias. Chao. Gracias.